Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente aquí estamos en un nuevo video. Vamos a específicamente hablar del video número 4 de lo que son las etapas del proceso del juicio o procedimiento. Y en este cuarto video vamos a hablar del tema sentencia. La sentencia, ya lo último. Así que comenzamos. La sentencia es una resolución judicial que dicta un juez para resolver un procedimiento. Debemos de recordar que los jueces pueden dictar dos tipos de resoluciones. Por una parte, los autos, que son resoluciones que no resuelven un juicio de fondo y que se dictan respecto de una acción procedimental precisamente durante la secuela procesal. Esto no es una sentencia, por lo tanto, B, la sentencia, a diferencia del auto, sí resuelve una secuela procesal para el estudio de la sentencia, que se clasifican en sentencias interlocutorias y sentencias definitivas. Entonces, la sentencia A, los autos; B, la sentencia simplemente. Y las sentencias se dividen en interlocutorias y sentencias definitivas. Las interlocutorias son aquellas que resuelven un procedimiento seguido en forma de juicio, pero dentro del procedimiento principal. Es decir, que resuelven algunos incidentes dentro del procedimiento, como lo pueden ser un incidente de nulidad, de actuaciones, un incidente de objeción, de documentos, un incidente de tacha de testigos, etc. En estas sentencias interlocutorias son resoluciones judiciales mediante las cuales un tribunal se pronuncia sobre peticiones de las partes, resolviendo las incidencias, es decir, las cuestiones diversas del asunto principal del litigio, pero relacionadas con que surgen a lo largo de un proceso jurisdiccional. El auto, como la mayoría de las resoluciones, debe de ir acompañado de un razonamiento jurídico, es decir, consideraciones y fundamentos. En los casos que las leyes de procedimientos, ya sea civiles o penales, así lo determinen. Dado que el auto es una resolución decisoria en la mayoría de los casos, es posible impugnarlo mediante la interposición de algún tipo de recurso judicial. Al auto judicial también se le denomina sentencia interlocutoria, que se refiere a todas aquellas decisiones judiciales que resuelven una controversia incidental. Y el auto judicial también se le denomina sentencia interlocutoria. Se refiere a toda aquella disposición judicial que resuelve una controversia incidental que pasa entre las partes en un juicio. Se distingue de la sentencia definitiva, en que ésta resuelve el asunto principal, la sentencia definitiva, es decir, el objeto del litigio. Repito, se distingue de la sentencia definitiva en que la última resuelve el asunto principal del objeto del litigio. En este sentido, la razón por la que se denomina interlocutoria es porque sus efectos jurídicos en relación con las partes son condicionales, en el sentido de que pueden modificarse o modificar sus consecuencias a través de la sentencia, pero la sentencia ya definitiva. Y en la sentencia definitiva, que es el punto número B o el punto número 2, que recordemos, vamos a recapitular un poco. La sentencia, digámoslo, se divide en dos: los autos y la sentencia en sí, pero las sentencias se dividen en interlocutorias y sentencias definitivas, como ya lo mencioné. Pero ahora, en la sentencia definitiva, es aquella que resuelve el procedimiento o el juicio en su totalidad y en general, en su objeto principal. Así de simple, es muy sencillo de entender, fácil de entender. ¿Qué significa analizar de fondo? Analizar de fondo es checar cada punto de la demanda y se revisa desde la demanda hasta la sentencia, toda la secuela procesal principal. El incidente. ¿Qué es un incidente? Un incidente es un procedimiento que contiene
todas las características de una demanda. Y la sentencia incidental es una demanda pequeña dentro de la demanda principal. Ahora, la sentencia interlocutoria, para empezar, debemos de recordar que las partes en el proceso realizan actos procesales, es decir, aquellos actos procesales que el juez emite para dirigir el desenvolvimiento del proceso. A esto se le llama resoluciones. Y las resoluciones, estas resoluciones se dividen en tres tipos: decretos, autos y sentencias. Los decretos son resoluciones de simple trámite, no son motivadas por no ser tan significativas, ya que no afectan ni versan por la pretensión directamente. Ejemplo, aquellas resoluciones por las cuales el juez admite el pedido de una de las partes a cambiar de representante, cambio de domicilio, procesal, etc. B. Los autos. Los autos son resoluciones que son motivadas por atender una solicitud que afecta la pretensión de una de las partes en el proceso sobre algún incidente o circunstancia. Ejemplo, el auto que declara inadmisible la demanda por no tener algún requisito de forma, o el auto que rechaza una prueba presentada fuera de tiempo. C. Las sentencias. Las sentencias son resoluciones que son utilizadas únicamente para resolver el conflicto de intereses de las partes, el asunto judicial o tema que se esté discutiendo. Se caracterizan porque ponen fin absoluto a la instancia. Ahora que ya recordamos la definición de una resolución y de una sentencia, podemos comenzar a explicar qué es una sentencia interlocutoria. Una sentencia interlocutoria es aquella resolución que emite el juez entre el principio y el final del proceso, después de la demanda y antes de emitida la sentencia propiamente dicha, sobre algún incidente o sobre algún procedimiento de las partes. Esto es idéntico a la definición de la resolución llamada auto. En efecto, los autos también son denominados sentencias interlocutorias, ya lo hemos pronunciado anteriormente, porque se refieren a toda aquella decisión judicial que resuelve una controversia incidental suscitada entre las partes en un proceso. La razón de llamarlas sentencias interlocutorias, quizá, y bueno, yo lo voy a decir así, es pura especulación mía. Se debió pues a que se entendía que todo pronunciamiento del juez era una sentencia, y dado que muchas veces se puede dar por concluido un proceso con un auto, pues posiblemente esta sea la razón por la que comenzaron a tratar de equipararlo con la sentencia. Se puede dar por concluido un proceso con un auto, por ejemplo, cuando una de las partes se desiste o abandona del caso. Es decir, cuando no llega a haber un procedimiento sobre el fondo de la controversia. En conclusión, una sentencia interlocutoria es un auto y se diferencia de una sentencia propiamente dicha porque la sentencia interlocutoria no resuelve de fondo la controversia, la razón por la cual las partes están discutiendo jurídicamente, ni pone fin a una instancia, por decirlo así. Estas se contestan en 3 días y es una sentencia de un incidente. Pero ¿qué etapas tiene el incidente? Bueno, para que recordemos, las etapas que tiene el incidente son demanda, contestación, pruebas y sentencia. ¿Y cómo se le llama a la sentencia que analiza de fondo? Se le llama sentencia definitiva. Y con esto terminamos todo lo que son las etapas del proceso, juicio o procedimiento. Así que, sin más por el momento, yo me despido. Soy Jesús Pérez Mitre Arango. Aquí están mis redes sociales. Me pueden dejar algún comentario, sugerencia, crítica o duda que tengan también. Yo me despido y hasta luego.